De ese pronunciamiento de parte del señor presidente de la Asamblea Nacional se ha otorgado el uso de la palabra al legislador Vicente Tayano, corresponde a la intervención 45 dentro de este debate de la sesión 872. Para un político y más aún para un expresidente de la República que el desprecio ciudadano. Y Guillermo Lasso Mendoza llegó al fin de su mandato con el rechazo de 9 de cada 10 ecuatorianos. Y es que ese rechazo, señor presidente y señores asambleístas, no es coincidencia. Y lo dije en la sesión inaugural. Un país con más de 2.000 puntos en riesgo país. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal. Estamos llegando a la alarmante cifra de 44 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Esas, sumadas a su indolencia, su ineptitud y su capacidad, son las causales del rechazo ciudadano. Y antes de entrar en materia, quiero hacer unas cuantas precisiones en relación a la discusión del punto del orden del día. Primero, que esta intervención, señor presidente, la hago a título personal. Segundo, que no cabe duda que este debate tiene, por respeto al país, que ser llevado con altura, porque no estamos discutiendo menor cosa. Estamos discutiendo una sanción política, nada más y nada menos, a un inepto expresidente de la República que tan solo hace 6 días culminó con su mandato. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas personas que se han hecho eco y hay criterios encontrados en cuanto a que este Parlamento, dentro del ejercicio de sus competencias, hoy discuta este tema. Y aquellos que piensan lo contrario, respetuosamente les quiero decir que están equivocados. ¿Y por qué están equivocados? Y vamos con lo jurídico, que es determinante y de fondo. Una de las consecuencias jurídicas del decreto de muerte cruzada y por lo tanto de disolución anticipada del Parlamento ecuatoriano fue precisamente la suspensión de los plazos en el tratamiento de las leyes y también de este juicio político. Y esta sesión se trata acerca de la continuación de un debate que está debidamente reglado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que no fue concluido, que simplemente fue suspendido. Por lo tanto, aquellos que pretenden con pataleta y con manotados de ahogados asustar a la Asamblea con un pedido de revisión del dictamen que dentro de este proceso de juicio político emitió la Corte Constitucional, señor presidente, les digo que están equivocados en el fondo y en la forma, porque esta Asamblea es absolutamente competente para continuar el debate del juicio político. Así como también debo precisar algo que es vital. Esta Asamblea desde el día 1 ha dado muestras, señales, más allá de las diferencias que existen en este tema, seguramente van a existir y que son evidentes y que las respetamos, que esta Asamblea actúa con madurez y que el trabajo y el país primero. El día de ayer aprobamos una ley importantísima para que ese enunciado de la equidad y la igualdad salarial deje de ser bla, bla, bla y sea una realidad. Y la aprobamos por unanimidad. Y eso es una señal de trabajo en beneficio del país. Así también ayer debatimos intensamente una ley que seguramente mañana va a ser votada, señor presidente, porque está en el punto para ser continuado en la sesión de las 9 de la mañana, que se trata de entregarle al país un sistema de gestión de riesgos. Por lo tanto, el tratar este tema, que es parte de nuestra competencia, la fiscalización, bajo ningún concepto implica que hemos descuidado que la agenda de trabajo y que la agenda país no sea prioritaria, señor presidente y señores asambleístas. Ahora sí, vamos a lo jurídico. Habiendo hecho una precisión sobre los efectos jurídicos del decreto de muerte cruzada, aquí la discusión es clarísima. La Asamblea Nacional tiene competencia para continuar con el debate. El punto de fondo está en cuál va a ser la decisión que se va a tomar. Y vamos expresamente al mandato que establece la Constitución en el artículo 129. Y en palabras sencillas, la Constitución es clara. ¿Sí? ¿Se llamó a juicio político a Guillermo Lasso en su condición de presidente de la República? Claro que sí.
se cumplieron todas las formalidades y presupuestos establecidos tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sí, señor, se contó con el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, se sustanció el proceso, esta asamblea, este pleno, y tenemos que recordar para aquellos que dicen que hay un vacío de fondo porque las personas no somos las mismas. No, señores, esto es una institución íntegra, indistintamente de las personas. De eso se trata la institucionalidad en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico. Y este pleno, con más de 100 votos, 102, si soy tal vez impreciso, pido disculpas, autorizó el enjuiciamiento del presidente Lasso. Y fue a la comisión, se evacuaron las pruebas, el señor compareció a través de sus abogados, los dos interpelantes, la primera vicepresidenta, nuestra compañera, la asambleísta Veloz, hizo lo propio. El legislador Esteban Torres, hoy ex legislador, sí, de la bancada social cristiana, hizo lo propio. Este pleno conoció el debate, el señor Lasso compareció, presentó sus argumentos de defensa, el debate se suspendió y resulta que entre gallos y medianoche amanecimos con el decreto de disolución de la Asamblea Nacional como consecuencia de la muerte cruzada. Por lo tanto, esta asamblea cumplió todo el procedimiento hasta ese punto. Ahora, regresemos a la decisión que responsablemente tenemos que tomar para respetar la Constitución, que no es cualquier cosa, y es precisamente que, de acuerdo al propio texto constitucional y a varias sentencias y pronunciamientos, dictámenes, perdón, de la Corte Constitucional, solo le compete a la Corte Constitucional interpretar el sentido en la aplicación literal de la Constitución. Y si nosotros decidimos continuar con la censura y destitución, porque el artículo 129 de la Constitución es claro, no puede haber lo uno sin lo otro. Dice censura y destitución a una persona que ya no es presidente de la República, estaríamos actuando desde mi criterio, y por eso hice la precisión de que esta intervención la hacía a título personal, estaríamos atropellando la Constitución. Y aquí permítame una digresión. Cuidado a alguien o alguna perdida se le ocurre aquí decir que yo estoy defendiendo a Guillermo Lasso. No, señor, yo estoy convencido que Lasso tiene que ser sancionado políticamente y que en este expediente de juicio político que todos recibimos, porque todos recibimos los anexos, existen elementos contundentes de sobra que justifican y validan la acusación política y que Guillermo Lasso es responsable de la acusación constitucional de peculado contenida en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. No cabe duda alguna de aquello. Lo que cabe es que observemos este punto de argumentación jurídica y obremos conforme a la Constitución y que este Parlamento tome una decisión. Presidente, este es un capítulo de la historia que tiene que ser cerrado y no hay otro camino que condenar, indistintamente de la forma que este Parlamento escoja, condenar políticamente a Guillermo Lasso. Señoras y señores asambleístas, no hacerlo sería una especie de erigir un monumento a la impunidad ante toda la incompetencia, ante toda la indolencia y todos los actos de corrupción que se dieron en el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza. Definitivamente creo que están claros y por demás los argumentos. Los suprapoderes, un decreto ejecutivo a Luque que inclusive atropelló la Ley Orgánica de Empresas Públicas y en función de esos suprapoderes pasó lo que pasó. Y hay algo que es determinante. Su propio secretario de la cartera anticorrupción, en un informe y por escrito, que forma parte de los autos del expediente de juicio político, dijo claramente que había corrupción en casi todas las empresas públicas y puntualmente en Flopec, la que es causal de la acusación y el vínculo con Amazonas Tankers. Creo que no hay que ahondar en los argumentos probatorios, señor presidente. Esta intervención únicamente tiene la finalidad de hacer una precisión en cuanto, ratifico, a la necesidad de condenar políticamente a un incapaz, a un indolente y al líder de un gobierno corrupto. Pero por otro lado, dejar sobre la mesa y sobre ese paraguas amplio del razonamiento que tenemos nosotros en nuestra libertad de votar, compañeros legisladores, de que lo hagamos bien y que lo hagamos respetando la norma, porque este Parlamento tiene que sentar precedentes de respeto a la norma. Hemos empezado bien, aprobando leyes. Aprendamos a discrepar
y a procesar nuestras diferencias. Y lo dije, esta sin duda alguna es una diferencia conceptual, una diferencia jurídica, no una diferencia en el fondo que estoy seguro debe ser la sanción. Señor presidente, señoras y señores legisladores, muchas gracias. La Asamblea Nacional tiene toda la competencia